Televisor 4K Samsung A19000, en este caso de 50 pulgadas, versus Samsung BU8000, en este caso de 55 pulgadas, por supuesto también con resolución 4K. Lo más importante que deben saber es que hasta donde sé, el A19000 en todos los tamaños disponibles en todos los países tiene panel VA, pero en el caso del BU8000 lo más probable es que en algunos países pueda variar el tipo de panel que pueda tener, pero por lo menos este de 55 pulgadas tiene panel VA. Empezando por el apartado Smart, la diferencia más importante es que el control remoto o One Remote del BU8000, que es un modelo de este 2022, tiene botón extra para la aplicación Disney Plus y además se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Mientras que el One Remote del A19000, que tengan presente que es un modelo del 2021, se carga por medio de baterías desechables y por supuesto ambos tienen botón para micrófono para darles comandos de voz a los televisores. El sistema operativo de ambos televisores por supuesto es Tizen, propio de la marca Samsung como tal. Este es el diseño del menú principal, ya es cuestión de gustos. Yo personalmente sigo prefiriendo el diseño del menú principal del A19000. Y en cuanto a fluidez, me parece que el A19000 es un poquito más rápido a la hora de acceder a comandos, abrir el menú principal, acceder a configuraciones de imagen, etc. Pero en cuanto a la apertura de aplicaciones, la apertura de videos y carga de los videos como tal, en ambos televisores la velocidad es casi igual. Sigue siendo un poquito más rápido en el A19000 desde mi punto de vista la mayoría de veces, pero la diferencia no es muy grande. Tengan presente además que en cuanto a asistentes de voz, en la mayoría de países ambos televisores soportan, además del Bixby Voice, también el Amazon Alexa y el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia no sé por qué solamente soportan el Bixby Voice. Otra diferencia a favor del A19000 es que además de soportar la función de compartir pantalla, también soporta lo que se conoce como Multiview, que puede ser muy útil para algunas personas. Mientras que el BU9000 no soporta la función de Multiview como tal, aunque sí soporta la función de compartir pantalla. En cuanto a las entradas, la principal diferencia es que por lo menos aquí en Colombia el A19000 en todos los tamaños disponibles cuenta con entradas compuestas, que puede ser muy útil a la hora de conectar por ejemplo una consola de videojuegos muy antigua o un DVD muy antiguo. Mientras que en el BU8000 no encontramos ese tipo de entradas compuestas. Por todo lo demás tienen lo mismo, 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para la antena de aire y 2 puertos USB 2.0. Es importante por supuesto además mencionar que en cuanto al apartado Smart y su tienda de aplicaciones es la misma propia del sistema operativo Tizen, muy amplia. Pero recuerden que no se les pueden instalar archivos APK porque simplemente ninguno de esos televisores es Android TV. Aún así cuentan con una buena y alta variedad de aplicaciones y el espacio de almacenamiento en ambos televisores es de aproximadamente 3,85 GB. Y en cuanto al navegador de internet, también es el mismo propio del sistema operativo Tizen como tal. Y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. Y un aspecto muy importante que me parece muy oportuno mencionar y que muchas veces lo olvido en los videos es que este sistema operativo Tizen permite que su control se pueda sincronizar con decodificadores de cable para darle comandos de voz y otros comandos a ese decodificador de cable y al mismo tiempo al televisor, lo cual es genial. Es decir que no tienen que utilizar dos controles al mismo tiempo. Una gran ventaja por encima de los televisores con Android y Google TV. Por cierto, en los televisores LG con WebOS también se puede este aspecto de los televisores Samsung. Ahora bien, para resultados en escenas oscuras, deben tener presente que ambos televisores realizan un muy buen trabajo debido a que tienen paneles VA. Sin embargo, en este caso, esta escena que les muestro en este momento, en ella se nota más efectos de Black Crush en el BU8000. Tengan presente que en este momento los resultados que les muestro son con el modo imagen estándar en alto rango dinámico con los valores que vienen de fábrica.
Entonces en el B8000 se nota mucho efecto de Black Crush, es decir que, por ejemplo, es muy difícil notar algunos detalles aquí en los ojos o en la chaqueta del personaje, mientras que en el AU9000 también, por supuesto, con los valores que vienen de fábrica, no hay efecto de Black Crush. Se puede notar mucho mejor las líneas de los ojos, los detalles de la chaqueta del personaje, y esto sucede en prácticamente todo tipo de escenas. Entonces, para intentar decrecer notablemente el efecto de Black Crush y en general mejorar la calidad gráfica en este tipo de escenas en el B8000, simplemente, por ejemplo, pueden incrementar el valor de gamma hasta 3 y el valor de detalle de la sombra en 1. Y como pueden notar, mejora considerablemente la calidad gráfica. Ya el efecto de Black Crush que existe es casi nulo. Y también mejora obviamente un poco la luminosidad en este tipo de escenas, lo cual es genial. Mientras que en el AU9000, ya con lo que viene de fábrica en este tipo de escenas, no habría que hacer mucho, porque de hecho, por ejemplo, al incrementar los valores de gamma, como hice con el B8000, y el valor de detalle de la sombra, pues ya se genera mucha opacidad que la verdad no me gusta como luce. Entonces me parece que en este aspecto el B8000 podríamos decir que hace un mejor trabajo. Pero repito, en el AU9000 con los valores que vienen de fábrica también se pueden generar muy buenos resultados. Entonces tengan simplemente ese aspecto en cuenta, para que si de pronto notan que en su B8000 hay mucho Black Crush, ya saben simplemente qué parámetros notar. Mientras que en el AU9000, pues simplemente con lo que viene de fábrica ya notarán muy buenos resultados desde mi punto de vista. Sin embargo, obviamente siguen siendo mejores en el B8000, además de que se puede lograr más luminosidad sin que la imagen luzca opaca, aunque se incrementa un poquito el efecto de clouding, sobre todo en este caso notorio en las bandas horizontales negras en el B8000, pero nada exagerado comparado con la mejoría global que se puede percibir en el resto de la imagen. Entonces tengan eso muy presente. Voy a darle entonces play a este video para que lo puedan notar en general, y ustedes pueden percibir que ya en el B8000 mejora notablemente la calidad gráfica. Y tengan presente que en el AU9000, aún con lo que viene de fábrica, se pueden notar muy buenos resultados. Y además los resultados pueden variar dependiendo de cada escena, tanto en claridad como en colores. ¿Cuál sería entonces la leve ventaja a favor del B8000 si mantenemos, por ejemplo, los mismos parámetros aplicados para escenas oscuras? Por ejemplo, aquí vuelven y corroboran gamma en 3 y detalle de la sombra en 1, en este caso contenido en alto rango dinámico. ¿Cuál sería entonces la ventaja, por así decirlo? Pues que en escenas con más color, obviamente la imagen luce un poco más brillante. ¿Qué pasaría entonces si decidiéramos aumentar en el AU9000 esos valores? Vamos a ver qué tal se ve en 3, gamma y detalle de la sombra en 1. Entonces, como pudieron notar, en este caso, en el modo imagen estándar, la escena luce más clara o más brillante, y de hecho con mejores colores en el B8000. Probablemente estos resultados podrían variar un poco dependiendo del tamaño de los televisores. He notado, por ejemplo, que a veces en tamaños más grandes pudiera notarse un poquito más de brillo, y en tamaños más pequeños un poco menos de brillo. Y en cuanto a colores, la verdad es que ambos en este caso muestran muy buenos resultados, pero desde mi punto de vista son un poco mejores en el B8000. No sé ustedes qué piensan al respecto. No digo que la AU9000 haga un mal trabajo, simplemente que ya habiéndolos comparado lado a lado, me gustan un poco más los resultados en el B8000, más aún habiendo aplicado estos parámetros de gamma y de detalle de la sombra. Además, se puede notar que en los colores verdes se puede percibir una mejor combinación y mayor gama. Por ejemplo, se mezclan más o de una forma mejor los colores verdes en el B8000 con tonos levemente más amarillentos para darle un poco más de variedad.
Entonces en ese aspecto, repito, en colores me parece que en cuanto a combinación de estos colores y en general me gusta más el trabajo del BU8000 sin desacreditar el trabajo del AU9000. Otro aspecto que he notado ya habiendo hecho esta comparativa es que cuando se mantienen los valores de fábrica en el BU8000, por ejemplo en este tipo de escenas, también se nota algo de efecto de Black Crush. Por ejemplo, aquí en el modo estándar están aplicados los parámetros que ya les mostré de gama y de detalle de la sombra, pero por ejemplo en el modo dinámico no están aplicados. Si ustedes ven que aquí el detalle de las alas de esta mariposa se pierde considerablemente, aquí se puede notar mucho más, aquí no. En el modo película y en el modo filmmaker podría llegar a pasar lo mismo tanto en este tipo de escenas como aquellas que tienen más color como estas o escenas con oscuridad. Entonces, por ejemplo, aquí incremento el valor del modo película, mientras que en el filmmaker mode, que es un modo de imagen parecido, pues tengo los valores de gama y de detalle de la sombra en 0. Entonces noten el cambio tan drástico que se genera. Entonces miren, modo dinámico, valores de fábrica, Black Crush. Modo estándar, aplicado los valores de gama y de detalle de la sombra, no hay Black Crush. Modo imagen película, también aplicado los valores de gama y de detalle de la sombra, no hay Black Crush. Mientras que en el modo filmmaker están los valores de fábrica y sí se puede notar Black Crush. Ahora vamos al AU9000. Con los valores que vienen de fábrica no se nota tanto efecto de Black Crush, sí que se puede percibir un poco, pero en general no es tanto como se notan en el BU8000. Y ya saben simplemente que pueden, por ejemplo, modificar los parámetros de detalle de la sombra y de gama para intentar solucionar ese aspecto. Vamos aquí entonces, por ejemplo, bueno, en el modo dinámico la AU9000 no sé por qué no me lo permite. Esa es la ventaja que tienen los modelos del 2022 de Samsung, que el modo dinámico sí permite modificar valores de gama, mientras que modelos del 2021 y años pasados no sé por qué no lo permite. Pero pueden intentar subiendo un poco el valor de detalle de la sombra y eso va a mejorar ese aspecto. Lo mismo por supuesto sucedería con el resto de modos de imagen, por ejemplo el modo película. Vamos entonces a probar cómo se vería con valor de gama en 3 y detalle de la sombra en 1, al igual por supuesto que el BU8000 modo película. Corroboramos entonces que los valores estén detalle de gama en 3 y detalle de la sombra en -1. Vengan, corroboro un momento la configuración de espacio de color, en donde la tienen en automático ambos televisores. Al igual que el resto de parámetros están igual. Entonces vamos a darle play a este video para que puedan entonces percibir cómo se vería con el modo película, por ejemplo, ya modificado en cuanto a colores. Aquí podríamos decir que lo que yo he notado además es que tanto el modo película como el modo filmmaker en el BU8000 tienen una tonalidad más cálida. Es decir, si bien en ambos televisores en el modo película la tonalidad de color o temperatura de color está en tibio 2 o cálido 2, lo que pude notar es que en el BU8000 como que le añadieron un poco más de calidez o una tonalidad levemente más amarillenta. No es que se vea ni mejor ni peor, aquí la verdad ya es cuestión de gustos, no se ve para nada mal. Ahora, para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando también el modo de imagen película en ambos televisores, aplicando los mismos parámetros ya mostrados en cuanto a gama y detalle de la sombra. Lo que deben saber es principalmente que el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es prácticamente igual. Recuerden que en ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, se van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Es decir, que si es de 720p o una resolución más baja, en ambos se pueden notar partes levemente pixeladas, lo cual va a ser normal, pero no me parece algo alarmante.
Y a partir de 1080p Full HD el trabajo de escalado de imagen es muy bueno. De hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así no se va a mostrar en 4K. Y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar sin problemas, y que el contenido en 1440p se va a asemejar mucho a un 4K nativo. Ahora bien, con el modo juego activado, principalmente con aquellos videojuegos que tienen alto rango dinámico, con los valores que vienen de fábrica, en el VU8000 también se puede notar un poco de efectos de Black Crush, por ejemplo en los detalles de las hojas de los árboles o en esta zona de acá, mientras que en el AU9000 ustedes pueden notar que no hay efecto de Black Crush, y también tiene por supuesto los valores que vienen de fábrica. Entonces, si aplico las configuraciones ya mostradas en cuanto a valores de gama, subirlo por ejemplo hasta 3 y el valor de detalle de la sombra subirlo por ejemplo hasta 1, obviamente sucede lo ya mostrado también en escenas oscuras, que el efecto de Black Crush decrece considerablemente, aunque se puede de pronto mantener un poco en algunas zonas, aunque ya nada exagerado. Si quieren pueden intentar incrementando un poco más el valor de detalle de la sombra, mientras que en el AU9000 por ejemplo acá, vuelvo y repito, con los valores que vienen de fábrica, ya en cuanto al Black Crush simplemente no se va a notar. ¿Y qué pasaría si subimos los valores, por ejemplo gama en 3 y detalle de la sombra en 1? Pues simplemente la imagen se va a aclarar más, pero obviamente se puede percibir un poco de opacidad, nada exagerado. Voy a dejar estos valores para esta comparativa gaming para que puedan percibir qué tal se ven. Aunque antes es importante mencionar que el AU9000 tiene una característica extra, que es esta Game Bar que puede mostrar información relevante, mientras que el VU8000 como tal no cuenta con Game Bar, aunque en general simplemente da un toque estético. Sin embargo, el AU9000 en el apartado gaming tiene un par de ventajas. La primera es que soporta frecuencia de actualización variable FreeSync, mientras que el VU9000 no soporta ninguna de esas tecnologías. Y la otra es que el AU9000 soporta los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1080p, mientras que el VU8000 no soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Y ambos por supuesto en 4K solamente soportan hasta 60 Hz, pero la ventaja, repito, es que el AU9000 cuenta con frecuencia de actualización variable FreeSync, mientras que el VU8000, recuerden, no la soporta. Y se pueden acceder a configuraciones extra aquí en la Game Bar, Motion Plus del juego, lo pueden activar. Eso mejora un poco la fluidez, aunque la verdad yo casi no noto cambios tan brutales. El HDR juego a veces puede mejorar un poco el brillo y el contraste en algunos videojuegos, pero nada tan brutal como para que uno quisiera cambiar ese aspecto. Entonces, listo, eso es como tal las principales diferencias. Digamos que en el apartado gaming este AU9000 tiene unas leves ventajas. Ahora miremos esos resultados, por ejemplo, aplicados a esta escena. Ustedes pueden percibir que en el VU8000 hay cambios considerables. Sin embargo, voy a mostrarles de nuevo cómo se vería con los valores que vienen de fábrica en cuanto a gama y detalle de la sombra, para que puedan percibir el cambio. Ustedes pueden notar entonces que en las partes donde hay mucha sombra u oscuridad empieza a perder mucho detalle. Aquí por ejemplo, eso es lo que se conoce prácticamente como Black Crush, que es muy difícil notar detalles en este tipo de escenas. Entonces pueden, como ya les dije, aumentar estos valores, gama en 3 y detalle de la sombra por ejemplo en 0, y pudieron percibir que mejora considerablemente. Sin embargo, si ustedes aplicaran esos mismos valores en el AU9000, si bien por supuesto se mejora la claridad, sí que se puede notar algo de opacidad, aunque nada alarmante. Entonces recuerden, en este caso tiene estos parámetros aplicados, pero si los bajamos por ejemplo a lo que viene de fábrica, aquí
gama en 0 y detalle de la sombra en 0. Me parece que se ve mejor porque ya no hay tanta opacidad, y aún así con los valores que vienen de fábrica nunca hubo como tal efecto de Black Crush en el AO9000, pero si quieren pueden intentar aumentando esos valores. Voy a volverlos a aumentar para que puedan notar ese cambio, y obviamente se pueden notar esos cambios en todo tipo de videojuegos que tengan escenas como estas, que tengan algo de sombra u oscuridad. Voy entonces a caminar un poco con el personaje para que puedan percibir distintos puntos de vista, por así decirlo. Me sigue pareciendo que en el VU8000 de este 2022 hay mejor combinación de colores, lo cual me parece genial. Sin embargo, no quiero desacreditar el trabajo del AO9000 porque aún así me sigue pareciendo que es muy bueno en aspectos generales, aún con los valores que vienen de fábrica. No sé ustedes qué piensan al respecto. Y en cuanto a sus tiempos de input lag, no los conozco y tampoco tengo un dispositivo que me permita medir esos tiempos, y no tengo una página que me provea de esos valores, pero probablemente en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico en ambos televisores pudieran oscilar entre los 10 y 11 milisegundos aproximadamente. Sea como sea, me parece que en la práctica, en este apartado de tiempos de retraso de entrada, ambos televisores muestran muy buenos resultados. Es importante mencionar además que la uniformidad de colores grises en ambos televisores me parece que es muy buena. Se nota muy poco efecto de pantalla sucia aún con estos fondos grises, y de hecho ese efecto de pantalla sucia será prácticamente imperceptible al observar contenido con más color, como por ejemplo este videojuego PES 2022 y en general otro tipo de escenas así parecidas de videojuegos o deportes en general o paisajes, etc. También es muy importante mencionar que el manejo del movimiento a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming, o por ejemplo a la hora de conectar un decodificador de cable a un puerto HDMI, en ambos televisores es muy bueno gracias al parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen. Sin embargo, me parece que el trabajo reduciendo el efecto Jutter o de vibración es un poco mejor en el AO9000. Lo que yo puedo notar es que en el VU8000 se puede percibir todavía un poco más el efecto de vibración, aunque nada alarmante. Me sigue pareciendo que hace un buen trabajo, pero entre estos dos me gustó más el trabajo del AO9000 en escenas con barridos de cámara o que tengan simplemente, por ejemplo, escenas de acción con muchos movimientos rápidos. Los ángulos de visión en ambos televisores no son buenos, los colores pierden volumen o lucen muy blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, lo cual es la principal desventaja de los televisores con paneles VA. Sin embargo, tengan presente que en escenas oscuras los televisores con paneles VA son mejores porque muestran menos intensidad de los efectos clouding, blooming y sangrados de luz en comparación a un televisor con panel IPS, ADS o PLS. También es importante recalcar que el manejo de los reflejos no es el mejor, pero tampoco es terrible. No son los televisores más recomendados para habitaciones iluminadas porque no tienen una altísima cantidad de brillo. Es verdad entonces que son más recomendados para habitaciones oscuras, por lo ya mencionado en cuanto al mejor rendimiento en escenas que tengan sombra o oscuridad, aunque en cuartos iluminados se desempeñan de una forma decente. Y su calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal excepto en la parte baja de sus pantallas donde se incrementa considerablemente, y esto ya lo he vivido en todos los televisores Samsung con diseños ultra delgados. Así que no se asusten si experimentan esto en sus televisores Samsung con este diseño ultra delgado. Sea como sea, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas.
En cuanto a sonido, es importante mencionar que si bien la potencia de ambos televisores es de 20 watts, el rendimiento pudiera variar un poco dependiendo de si sus tamaños son más grandes. Es decir, que por ejemplo, el tamaño de la U9000 de 65 pulgadas podría tener un leve mejor rendimiento del sistema de sonido, y lo mismo aplica para el VU8000. Pero entre estos dos tamaños es muy similar. Sea como sea, al final de este video van a poder juzgar eso por ustedes mismos. Y ambos televisores soportan tecnologías Dolby Audio, como por ejemplo Dolby Atmos, pero solamente al conectar un dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Ya para terminar, lo que les puedo decir es que el VU8000 es para una persona que simplemente vaya a ver series, películas a través de aplicaciones de streaming o utilizar un decodificador de cable. No es el más completo para el apartado gaming, porque para el apartado gaming ya vieron que la U9000 es un poco más completo, aunque no es una gran diferencia en cuanto a lo que soporta. Lo único que a mí no me gusta del VU8000 de este año es su menú de pantalla completa. La verdad es que lo detesto, discúlpenme la expresión. No sé por qué Samsung decidió esto. Pienso que era mejor que hubiera conservado ese menú de media pantalla que tiene por ejemplo el A9000. No sé ustedes qué piensan al respecto, pero por todo lo demás el VU8000 sería más ventajoso, y además cuenta en la caja con el One Remote con carga con panel solar. Mientras que si bien a la U9000 también se le puede adaptar ese tipo de control, les tocaría comprarlo aparte, obviamente sería un gasto extra. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.